Me encanta, no, me encanta, me encanta. Hoy, en 23 PM, tras 10 años, Cristina concede su primera entrevista a un medio Noca y se refirió a la discusión interna del peronismo. Yo no quería ser senadora, Luis. Consideraban que era la persona que más votos podía sacar en la provincia frente al gobierno. Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a ser ningún obstáculo, al contrario. La expresidente lloró al hablar de los bolsos de López. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Debate sí o no. Cristina se animará finalmente al cara a cara con los candidatos. Caso Nisman. Nueva pericia determinaría si fue asesinado por un profesional. Lo hizo otra vez. Eve de Bonafini arremetió contra Macri. A mí me asusta pensar que hay tantos argentinos que todavía sueñan con votar a este tipo y a todos los que están con él. Son lo mismo que la dictadura, vienen del mismo lugar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Hoy Cristina, por primera vez en 10 años, más o menos, dio una entrevista a un medio no kirchnerista, a Infobae, al colega Luis Novarecio. Una entrevista que tuvo mucha repercusión de casi 2 horas, en la cual está clara cuál es la estrategia política de la expresidenta. Muy presionada por las encuestas que ahora, a diferencia de las PASO, la muestran abajo y con poca posibilidad de crecer hacia el espacio no kirchnerista, hacia su voto tradicional, tiene que hacer una movida de apertura y tratar de enviar un mensaje distinto. Y eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy, más allá de las cuestiones elementales, de qué habló de la corrupción y de José López, y si eludió el tema a Lázaro Báez, si Cristóbal López, si Amado Vudú, si se le preguntó o se le dejó pasar algunas cosas. Lo relevante es ver a quién le sirve este tipo de entrevista para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es decir, si tiene algún tipo de penetración en lo que es su electorado tradicional, porque está claro que los que hoy vieron la entrevista, o por lo menos los fragmentos que circularon en todos los medios, por un lado los kirchneristas deben haber llorado cuando Cristina se quebró, recordando cuando le dijeron que José López había tirado 9 millones de dólares en los bolsos en el convento de las monjitas. Y por otro lado, el votante de Macri seguramente debe haber rechazado cada una de las frases de Cristina desde el minuto 1. La pregunta es, ¿cómo impacta esto en el electorado que está en el medio? ¿Cómo impacta en el votante de masa, en el votante randazo, en sectores independientes que no fueron a votar el 13 de agosto pasado en las elecciones primarias? Primer fragmento, Cristina hablando de José López, el exsecretario de Obras Públicas, hoy preso, y un momento emotivo para la televisión. ¿Qué sintió el 14 de junio del 2016 cuando se enteró que José López tiraba bolsos en el convento? Cuando vinieron a decirme, a contarme, yo no miro televisión, no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal, me parecía grotesca, no entendía qué había pasado. Y después tuve una gran indignación y un gran enojo, pero mucho, 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 mucho. ¿A vos te parece que yo puedo saber, un jefe de Estado, hay miles, cientos de funcionarios, y realmente saber qué es lo que está pasando en cada funcionario? ¿Podría, por ejemplo, el actual presidente decir que sabe lo que hace cada funcionario? Eso es imposible, Luis. El que diga eso está mintiendo. Y después me vino como una cosa como de tristeza, de angustia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes en quién pensé más que en el proyecto político, más que en la imagen de nuestro gobierno? Pensé en los miles y miles de pibes que nosotros habíamos incorporado a la política, cómo se podían sentir con esa escena. Para mí fue brutal y fue terrible. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover
a esa juventud, y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puede dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ahí estaba Cristina muy emocionada, evidentemente, muy conmovida por el recuerdo del momento en el cual le comunicaron lo que todo el mundo sabía en el ambiente político, que José López era un corrupto. Es decir, no había intendente, no había, si se quiere, en el espinel político empresario contratista que no se quejara de los peajes que cobraba José López. Era Vox Populi, pero evidentemente la expresidenta y José López reportaba directamente en su momento a Néstor Kirchner, después directamente a Cristina. Más allá de que dependía funcionalmente de Julio De Vido. Pero bueno, más allá del caso López, pues, López es un caso, ¿no? Que evidentemente Cristina quiere circunscribir ahí las denuncias de corrupción en su gobierno. Ya están en nuestra mesa, además de Pablo Mendelevich, está el colega Ignacio Fidanza, que es el director de La Política Online, uno de los portales políticos más consultados. Fabio Ferrer, periodista de judiciales de Infobae. Y se suman Florencia Casamiquela, que es candidata a senadora por cumplir el espacio de Randazzo, y Lucas Delfino, que es subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio de Interior, un hombre de Rogelio Frigerio. A ver, más allá de la cuestión puntual, si José López, Lázaro Báez y demás, vamos al análisis. ¿Cómo impacta esto? Evidentemente Cristina por primera vez está tratando de enviar un mensaje a los que no están convencidos. Yo creo que recuperó centralidad, pero que la agenda de la entrevista, que es la agenda de ella, es horrible. Digamos, Nisman, corrupción, autoritarismo, ataque a la prensa, Venezuela. Lo que dijo de Venezuela fue una vergüenza. Después lo van a analizar, así que no hay Estado de Derecho en Venezuela, como no hay en Argentina. Así como, una vergüenza. Así que en Argentina estamos en la misma situación de las instituciones que Venezuela. O sea, estábamos mejor en su gobierno y ahora retrocedimos con Macri al Estado de Venezuela. Me parece que vos decías al principio cuánto queda para ganar, ¿no? De voto. Me parece que muy poco. Y no creo que esto le sirva. Tampoco sé si le resta. Por ejemplo, yo hablaba del tema de José López, ¿no? Luis también le preguntó del caso de Lázaro Báez, ahora lo vamos a ver. Pero yo me imagino, el votante kirchnerista, el 35% que la acompañó en las PASO, se debe haber quebrado y emocionado, igual que Cristina, cuando Cristina lloró recordando a José López, que estaba con los bolsos 9 millones de dólares. Y el votante antikirchnerista, ya desde que empezó a decir hola, ¿qué tal?, le está descreyendo todo. Entonces, la pregunta es si este mensaje, una Cristina que dice, en mi gobierno no hubo corrupción, fue José López que nos engañó todo, fue Lázaro Báez. No quedó claro cuál era la postura con Lázaro Báez, si lo defendía, no lo defendía. Es decir, si eso está calando o no calando en el votante de Massa o en el votante de Randazzo. Hoy mismo le confirman un procesamiento por jefa de asociación ilícita, digamos. Por la obra pública. Por la obra pública, por Lázaro Báez, todo. O sea, yo no sé qué tanto a alguien le puede cambiar el voto esta intervención. Lo que vi en esta extensa entrevista no fue muy distinto de lo que todos ya conocemos de Cristina. No hubo nada que realmente me sorprendiera. Pablo. Yo coincido en esto último. Sí, a mí la única, desde el punto de vista conceptual, lo único que me pareció muy novedoso es la defensa ideológica que hizo de la grieta. Es el primer líder político que defiende la grieta como algo virtuoso. Y dijo, el argumento es que viene de siempre, la tenemos de siempre, y que son dos modelos de país que se contrastan. O sea, defendió la grieta, una cosa increíble, cuando justo la Iglesia le acaba de pedir que por favor que se termine la grieta, que hagan algo los líderes, todo, y ella fue y defendió la grieta asumiendo de alguna manera la paternidad. O sea, la realidad es que pero los Kirchner... también lo hacía en cadena nacional en su momento, hablaba de los líderes históricos que también peleaban contra la oligarquía y contra los intereses foráneos y demás. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cuál era el mensaje que tenía que dar Cristina hoy? ¿Tenía que mostrar que no era corrupta? ¿Tenía que mostrar que tiene un mensaje más moderado desde el punto de vista político? ¿Tenía que mostrar que, no sé, pidió perdón en algún momento si alguien se sintió ofendido porque no le traspasó el bastón de mando a Macri? Igual se justificó. ¿Qué tenía que mostrar hoy? ¿Tenía que mostrar alguna señal para el peronismo?
Dijo que el que no entendía era Macri, que si ella iba a la tarde ya no era presidenta, un embrollo, sigue embrollando, es increíble, hasta cuando da marcha atrás embrolla las cosas. No, a mí me parece que hay dos lecturas. Pero tratemos de sacar, está claro que a vos, desde que empezó a hablar Cristina, no le creíste absolutamente nada, pero digo, analizando el tema, ¿vos crees que tiene algún tipo de beta donde hay Cristina gente puede...? que dice que con Cristina, para saber cuándo miente, Sí. hay una forma que te das cuenta. Le mirás si están moviendo los labios. Sí. Ahí ya sabes. Bueno. Hay dos lecturas. Una es una lectura de contenido más profunda, más usada, y la otra es el fenómeno televisivo electoral. Y el fenómeno televisivo electoral, si vos mirás las redes y todas las reacciones, da la impresión de que mucha gente lo vive como un duelo. Y el duelo que iba a ser con Susana, iba a ser con Mirta, que eso terminó siendo con Novarecio. Y mucha gente en las redes no reacciona solo hablando de Cristina, sino de cómo estuvo el batidor, ¿no? A quién le tocaba batir. Y en general te dicen, salió mal parado el periodista y salió bien parada ella, porque de alguna manera llevó la conversación y esquivó varias cosas, a mi gusto, de manera patética, ¿no? Cuando se pone a llorar por José López, realmente me dio vergüenza, pero bueno, está bien, si eso le parece que es hacer campaña, a lo mejor consigue votos, con eso no sé. No termino de entender de qué manera está haciendo proselitismo. Yo no lo entiendo, qué voto va a captar, si está buscando el voto de Randazzo, está buscando el voto hoy de la Massa. evaluación que hacían en el kirchnerismo es, tanto decían que Cristina no se podía enfrentar a un periodista profesional, ahí la tienen, estuvo 2 horas ahí. Antes ella lloraba, sentadita. le nombraban a Néstor Kirchner y ella se ponía a llorar. Ahora le nombran a José López y se pone a llorar. O sea, realmente si eso le va a aportar votos, no sé. A Me ver, parece que lo anterior insisto era con mejor. esta pregunta, desde el punto de vista analítico. Está claro que a los kirchneristas no le cambió nada y el antikirchnerista que vota a Macri tampoco le cambió nada. Acá la pregunta, para analizar desde el punto de vista profesional, es si esto, que tenía una intención clara de salir del placar del kirchnerismo, ¿le sirve o no le sirve? Mira, yo creo que no le sirve a nadie. Por ejemplo, al votante que está acompañando a Casamiquela A mí con me gustó Randazzo. la entrevista. Yo soy muy crítica bueno. de Cristina. Nuestro espacio es muy crítico Sí. respecto del modo en el que concebimos cómo salir de este laberinto. Yo noté una Cristina muy lúcida en la caracterización de este presente. Ahora, en el cómo salir de este presente, entiendo que esta estrategia y todas las que ha ido tomando a lo largo de estos últimos meses en el proceso político-electoral han sido en dirección de abonar lo que yo denomino un pacto de polarización, en donde Macri y Durán Barba la eligen a Cristina como opositora para ocupar el centro del océano, porque sucede lo que estabas analizando vos, Nacho, entre el presente y el pasado. La gente va a elegir el presente. ¿Te gustó la entrevista o te gustó Cristina? No, me gustó la entrevista. Me ¿Pero parece saludable. ¿la vas a votar, no, no? de ninguna manera. Yo voy a votar a Florencio Randazzo y además vamos a seguir trabajando en nuestra propuesta alternativa que estamos convencidos que viene a romper con esta telaraña que se propone. Me parece saludable que dé una entrevista, o sea, es lógico y natural en un proceso electoral, en una campaña en donde yo lo considero un diálogo constante con la sociedad durante un periodo determinado, y está bien que hable con el periodismo, como también está bien que debata. Yo espero que asista a los debates que se están organizando en distintos ámbitos. A ver, miren cuando hablaba de Lázaro Báez y Cristóbal López. No fueron mis socios, no me parece mal que sean mis inquilinos, dijo Cristina respecto a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Un poquito para cerrar, digamos, el capítulo de la defensa de la corrupción en su gobierno. ¿No es razonable que siendo presidente, representante del Estado, un empresario que es concesionario de servicios públicos como rutas o salas de juego, sea contratante de estas empresas, de estos perdón, inmuebles suyos? sea inquilino, sí, no me parece nada me parece mucho más grave que el accionista de Shell, como Aranguren, decida importar combustible de Shell. Eso sí me parece terrible. Ahora que alguien me alquile un inmueble a precios de mercado, porque no es un inmueble que no vale nada, ni me alquile a precio de mercado un inmueble, no me parece un contrato de locación. Cristóbal López y Lázaro Báez, para usted, fueron socios. ¿De quién? De las empresas suyas. No. Bueno, quedó la cosa solo en los contratos de alquiler, ¿no?
No son solo inquilinos. Hay que recordar que la causa Obras Públicas, en la que hoy la Cámara confirma el procesamiento por asociación ilícita de Cristina Kirchner y otros, allí... Cristina Kirchner, ¿ahí quién están además de Cristina Kirchner? Y están Lázaro Báez, hay varios, están todos, muchos. José López, todos, está sí, todo el Debido, engranaje debido, es decir, todos los que por un lado pagaban la obra pública y por otro lado los que la recibían, digamos. Los que recibían ese dinero, ese retorno, y los que concedían esa obra pública mediante mecanismos irregulares, según la acusación, y es el mecanismo, es la maquinaria que denunció en su momento Elisa Carrió. Están todos metidos ahí. Decía, no solamente es inquilino, también participó y la obra pública, y por la que está procesada en esa causa, es por haber direccionado la obra pública en favor de Lázaro Báez. En Los Sauces, Lázaro Báez era el que administraba, a través de una empresa pantalla, administraba los hoteles y él mismo los alquilaba. No solo eso, se descubre, la investigación descubre que habían alquilado, por ejemplo, para los obreros que supuestamente trabajaban en la obra, habían alquilado para obreros que estaban trabajando en una obra a 700 kilómetros. Era imposible. Dibujaron todo eso y de esa manera le dieron visos de legalidad a dinero espurio, ilegal, es lo que dicen los fiscales, para introducirlo después mediante la actividad hotelera en el circuito legal. Es decir, que no solamente, eso es el juez Orcolini, sino que ahora son 2 jueces más de la Cámara Federal, la Sala 1 de la Cámara Federal. También hay que recordar que Lázaro Báez, 10 días antes de asumir Kirchner el 25 de mayo del 2003, no tenía empresa. Bueno, ahí crea Austral Construcciones, que después factura más de 3.000 millones de pesos. Es lo que dice la también hay que recordar que antes del 25 de mayo del 2003, los Kirchner no tenían hoteles. Es decir, que en algún momento, cuando Kirchner era presidente, en una reunión ahí con la primera dama, decían, che, ¿por qué no invertimos en hoteles? Y se compran 2 hoteles y después un tercero. En el fallo de los camaristas incluso dicen algo bastante tremendo de todo esto, que es, primero, que Cristina, la expresidenta, con especial dedicación, se encargó de que este mecanismo de corrupción prosiguiera sobre rieles durante todos sus 2 mandatos. O sea, ella lo hereda y dice, bueno, pero esto mantengámoslo. Y no solo eso, sino que al elegir a Lázaro como principal testaferro, socio de estas maniobras, le hicieron sobregirar, o sea, le dieron muchas más licitaciones de las que estaba capacitada la empresa por cantidad de personal y por maquinaria para realizar. Entonces hubo robo de dineros públicos, pero además un montón de obras que o se empezaron y quedaron por la mitad o directamente no se empezaron. En todas obras en las cuales se detectaron sobreprecios. Ahora, la pregunta es, ¿ya están repartidos los votos con el tema corrupción? Si ya el 35 que votó a Cambiemos y el 35 que votó a Cristina ya tienen de alguna manera digerido esta sospecha de corrupción sobre el kirchnerismo y cada uno tiene su posición. La pregunta es los que están en el medio, digamos, ¿por qué no votaron a Cristina y por qué podrían votarla? Si le impacta estas explicaciones o no. Porque nos interesa otra agenda. La agenda que está proponiendo Cristina es la agenda del pasado. Estamos discutiendo causas y hechos que se encuentran ya judicializados, que están por el camino de la justicia y que todos los argentinos necesitamos que la justicia los aclare de manera rápida, efectiva y contundente. ¿A ustedes no les basta, no los convence lo que hoy explicó Cristina de Lázaro Báez, José López y demás? Pero no, porque nosotros nos incorporamos a la política como instrumento de transformación. A nosotros nos interesa otra agenda, que es la agenda vinculada a los problemas cotidianos. Queremos discutir ese tipo de cosas. Queremos discutir el fondo del conurbano, queremos discutir la situación que vive el 35% de la provincia de Buenos Aires bajo el agua, queremos discutir qué es lo que sucede con el sector productivo, qué es lo que sucede con el comercio. Queremos discutir esas cosas. A ver, Lucas Delfino, ¿cómo vieron la entrevista en Casa de Gobierno? Sí, diferentes temas, ¿no? Yo pienso que Cristina sigue tan disociada de la realidad como cuando era presidenta. Vos fijate que plantea el tema de que ve los bolsos de José López y le habla de militantes. Nosotros desde el Gobierno Nacional pensamos la cantidad de obras que hoy faltan, que se podrían haber hecho con esos 150, 180 millones de pesos. Pienso que sigue muy disociada. Fíjate lo que planteaba el informe al inicio. 10 años que dio una primera entrevista, 10 años. Estamos hablando que fue 8 años presidenta de la Nación que no dio entrevistas, no hubo conferencia de prensa. Digo, esa normalidad no existía en nuestro país. Y cuando recién la candidata a senadora planteaba que hay temas
que hay que discutir y que hay que temas de actualidad, yo los comparto totalmente y nosotros lo estamos haciendo. El fondo del conurbano, la gobernadora María Eugenia Vidal, lo puso sobre la mesa como no lo puso nadie en los últimos 30 años. Y está acompañada por el presidente, por el ministro del Interior, y no como en su caso, Florencio Randazzo fue intendente los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner y jamás habló del fondo del conurbano. Entonces, ¿qué nos preocupan? Los temas de actualidad, nos preocupa solucionar los problemas de los argentinos, y nos parece que el kirchnerismo, representado en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, todavía mantiene un electorado, pero cada vez más ese electorado va a ser menor. Vos fijate que hoy el kirchnerismo se ha convertido en un partido vecinal. Es La Matanza y 15 distritos del conurbano bonaerense. No tiene representatividad ni en los gobernadores, ni en el resto del país, ni en el interior de la provincia de Buenos Aires. Queda reducido a un partido vecinal y con diferentes alternativas peronistas. Bueno, tampoco hay que subestimar, porque ustedes le decían lo mismo hace 4 años. Mirá, bueno, que eran un partido vecinal, pero recordá que Cristina... que formen un partido nacional y ganen elecciones. Bueno, la ganaron, pero tampoco vayan a tentarla mucho a Cristina. Y además, te lo dice una persona que dice lo que piensa y que además, si tengo que promulgarme a favor de una acción como la del Fondo del Conurbano, lo voy a hacer, aunque sea Vidal, con quien soy muy crítica. Ver, ojalá este gobierno pudiera tener la cantidad de resultados que ha logrado Florencio Randazzo desde su gestión. Hay que tener coherencia. Me parece que de eso se trata. Hay que tener coherencia porque Florencio Randazzo fue kirchnerista hasta el último día y hoy también hay que ser respetuoso al momento de plantear las propuestas y cómo actuó cada uno. Fue alguien que tuvo una gestión, que tuvo reconocimiento y nosotros lo planteamos hoy. Y yo te digo, el traspaso que tuvimos en el Ministerio del Interior fue muy bueno y es un dirigente que se puede dialogar, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Pero también hay que marcar que en la etapa que fue funcionario... Vos marcando una contradicción. No, pero lo que digo es, vos planteás una bandera que en los 8 años que Florencio Randazzo fue ministro del Interior jamás lo planteó. A ver, yo tengo la impresión, por lo que he hablado a lo largo de la tarde después de la entrevista con algunos dirigentes, que hoy al gobierno no le cae mal que Cristina salga nuevamente a la centralidad de la campaña política. Considera que tal vez podrá buscar unos votos de Randazzo y demás, pero que genera el efecto estampida de los votos de masa, ¿no? Que genera la presencia de Cristina, de alguna manera, en la polarización total al gobierno, según lo que muestran las encuestas, no le viene mal. Lo que sí es mortal para Massa y para Randazzo. Es decir, cuando ven estas entrevistas, y todavía faltan 4 o 5 entrevistas más que va a hacer Cristina, y empiezan a, ya sea porque algunos votos se les van a ir a Cristina, o porque algunos votos se les van a ir al gobierno por el miedo a Cristina, ¿no? Sí, y además no tienen... Es decir, el peronismo empieza a crujir cada vez que Cristina se pone nuevamente en el centro de la escena. Totalmente funcional al gobierno y además les quita, no sé votos, pero por lo menos espacio en la discusión pública. Todo gira como en este momento alrededor de lo que dijo, lo que no dijo. Nadie habla de Massa, ni de Randazzo, ni de ninguno de ellos. Pero lo más lamentable es que nadie habla de nada que no sea el pasado y las sociedades caminan hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, fíjense, cuando Cristina, para mí, da la única definición política fuerte, algo que veníamos comentando desde el lunes, que cuando dijo, ¿te acordás que el martes dijo voy a hacer un anuncio, bomba, y vos titulaste muy bien la política online? El anuncio era vótenme a mí. Pero no, había quienes especulaban que el anuncio podía tener que ver con algo más. Y hoy lo dijo, no lo dijo en conferencia de prensa, pero lo dijo a la pasada en una entrevista, sí. Pero lo que dijo es, si la unidad del peronismo requiere que yo dé un paso al costado en el 2019, lo doy. Todo sea por ganar ahora en octubre. Mirá. El momento que estábamos viviendo y que estamos viviendo hace que tengamos que unir fuerzas y fundamentalmente no plantear divisiones o discusiones o diferencias entre nosotros. Gané las elecciones, ganamos las elecciones en Unidad Ciudadana. Es muy difícil ser un obstáculo desde haber ganado las elecciones y sobre todo que te digan que sos un obstáculo los que no tuvieron, digamos, un resultado electoral como era el esperado. Me parece que, al contrario, yo no quería ser senadora, Luis. Sin embargo, los hechos, las circunstancias, mi candidatura no fue una candidatura decidida individualmente, sino colectivamente, porque consideraban que era la persona que más votos podía sacar en la provincia frente al gobierno. Estas no son las elecciones, no es el balotaje del 2015, ni es la primera vuelta del 2019. Es la elección parlamentaria del 2017 para decirle no al ajuste. Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a hacer ningún obstáculo, al contrario. ¿Usted está diciendo que se excluye de la posibilidad de ser candidata a presidente del 2019? Si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas dudas.
Bueno, ahí está Cristina, diciendo, si esto después hay que ver si le creen o no le creen, pero está diciendo, yo no voy al 2019 si es necesario, y es necesario un peronismo unido para ganarle a Macri. ¿Cómo impacta esto? No, a mí me parece que hay dos puestos importantes en el peronismo después de las elecciones. Uno es la candidatura presidencial del 2019, efectivamente, y el otro es el liderazgo del peronismo. Ella aspira a liderar el peronismo y a manejarlo. No aspira a la candidatura presidencial desde el Vamos, porque sabe que no tiene ninguna chance. Absolutamente. Gane o pierda el 22 de octubre, ella no tiene chance de ganar una presidencial. Le va a pasar exactamente lo mismo que a Menem en el 2003. Entonces creo que esto es todo esto es bla, bla, bla. Ella está ofreciendo si ella algo gana que no en tiene. octubre, por eso es lo que no le creen tampoco en el peronismo. Si ella gana en octubre en la provincia de Buenos Aires, aunque gane por un punto, igual pierde, lo que va a estar latente es que ella es la candidata con más votos del peronismo es que, para el 2019. Maxi, igual pierde seguro la presidencial. No tiene forma está bien, de enfrentar estamos el hablando voto del mientras migrativo. tanto. No tiene manera. ¿Cómo se planta después de octubre? No es lo mismo si ella gana por un punto que pierde. Bueno, pero ese es el liderazgo del peronismo, no es la candidatura. Igual, Maxi, hablar de unidad del peronismo después de habernos fragmentado como se hizo en esta elección y desde una fuerza política nueva como lo es Unidad Ciudadana, resulta por lo menos asombroso, es curioso. Yo creo que en el último tramo del gobierno de Cristina se hizo absolutamente todo lo necesario para vapulear al peronismo por la falta de democracia interna. Y ciertamente muchos dirigentes no estamos dispuestos a seguir convalidando esa práctica política que el único resultado que nos da es la derrota. Discúlpame, voy a algo que dice Cristina que es totalmente cierto. Cristina dice, acá me van a marcar los límites, me van a hablar de qué es lo mejor para el peronismo y demás. Los que fueron a apostar por un proyecto político y electoralmente sacaron menos de un tercio o un cuarto de lo que yo saqué en la provincia de Buenos Aires. Cristina lo dice con todas las letras. Yo gané por 20.000 votos. Hubo otra fuerza política del peronismo que sacó 6 puntos y otra fuerza política que sacó 15 puntos. ¿A vos te parece que eso es un triunfo después de haber tenido 2 mandatos, haber ganado por 20.000 votos? A mí me parece que no hace falta ser economista para saber mínimamente política. De economía, que no es lo mismo 34 o 35 puntos que 15% o 6%. No sé, a ver qué opinión tienen. No, yo creo que el gran problema es un pensamiento totalitario que tiene ella respecto a la democracia. Ella piensa, es un pensamiento también muy peronista. Como yo tengo los votos, más votos, soy el que importo. Y a partir de ahí no respeta a las minorías. Ella quiere absorber a las minorías y dice, 2 de cada 3 bonaerenses votaron lo mismo que yo lidero. ¡Mentira! El que votó a Massa con Margarita Stolbizer no piensa nada, no tiene ningún punto en común con el pensamiento de Cristina. Y incluso te concedo, Florencia, que los que votaron Florencio, me hago lío. Los que votaron a Florencio también tienen matices respecto de Cristina Kirchner. No son lo mismo, si no hubieran tenido un solo candidato. Pero ella se adueña de eso con el eslogan de 2 de cada 3. Es absurdo, eso es porque tiene muy poco respeto por las minorías. Discúlpame, a ver, Pablo, porque también hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Cristina puede decir lo que quiera con tal de sumar votos. De hecho, lo que decía la oposición cuando Cristina era gobierno, que el kirchnerismo, que sacó 30% nada más a nivel nacional, recordémoslo, en el 2013 sumaba 30%. Macri sumó 36% a nivel nacional en la última elección. Por ahí puede llegar cerca del 38, cerca del 40, vamos a ver ahora el 22 de octubre. Pero el kirchnerismo viene gobernando desde el 2013 al 2015, gobernó con el 30% a nivel nacional. ¿Qué es lo que decía la oposición? Que 2 de cada 3 votantes estaban en contra de Cristina. Y no es tan así, eso tiene que articularse desde el punto de vista político. Es decir, el problema que tiene hoy Cristina es justamente eso. Es cierto que hay 60% que no votó al gobierno o 65% que no votó al gobierno. Pero mientras eso no sea... El problema que tiene Cristina es que tiene una imposibilidad de ofrecer una perspectiva de futuro a los argentinos. Porque cuando discutimos de Cristina, cuando hablamos de Unidad Ciudadana, estamos hablando para atrás. Y me parece que ese es el gran desafío. Independientemente de la cantidad de votos que obtuvimos en esta elección, para nosotros es un punto de partida, es dar testimonio que existe una voluntad inquebrantable de construir una fuerza política mayoritaria desde el peronismo, que es el lugar desde donde se nos cobijó toda la vida. Pero, a ver, Maxi, yo creo que acá la polarización que se da naturalmente electoralmente
no es con Cristina Fernández de Kirchner, es con la resignación, con estar atados al pasado, con la esperanza que la Argentina puede vivir un proceso diferente. Y creo que eso es lo que se puso en juego. Digo, más allá de que a algunos les guste más o menos, Sergio Massa estuvo 10 años de los 12 del kirchnerismo, Florencio Randazzo estuvo 12 de los 12 años, Cristina Fernández hoy desconoce y se olvidó otro de los fragmentos de qué había dicho Aníbal Fernández cuando dijo que tenemos menos pobres que en Alemania, cuando entender que la corrupción dentro del kirchnerismo fue la regla, no fue la excepción, porque se está olvidando de Devido, se está olvidando de Amado Vudú, se está olvidando de José López. Entonces creo que tuvo un ataque de amnesia enorme Cristina Fernández de Kirchner en la entrevista de hoy, y sin olvidar problemas estructurales. Nosotros recibimos una Argentina con 20 millones de habitantes que tienen problemas de cloaca y 8 millones que tienen problemas de agua corriente. No es que estamos discutiendo una Argentina, estamos discutiendo una Argentina de problemas estructurales que nosotros los tuvimos que afrontar. Y este ordenamiento, desactivar la bomba, el año pasado fue un año difícil, pero vos fíjate cómo hoy toda la discusión electoral tapó la discusión económica. Digo, hoy comienza, la reactivación ya se consolida, la inflación está a la baja, el año que viene vamos a crecer. Digo, estamos discutiendo otras cosas. Ahora, Lucas, para ustedes es muy cómodo discutir con Cristina, ¿no? Es muy cómodo porque justamente es toda la discusión, es el plebiscito al gobierno de usted o el plebiscito al gobierno de Cristina, entonces discutir con el pasado. Ahora, está claro que si la oposición quiere ser una alternativa a Macri, tiene que aglutinarse en un partido político, como decía Cristina en su momento, sumar votos y ganar las elecciones. Yo lo que planteo es que la única hoy que puede tener alguna chance de competir con el gobierno a nivel electoral, por lo menos en el principal distrito del país, es Cristina. Pero el problema... Entonces es raro lo que está pasando, que los sectores que sacan la mitad de los votos o una quinta parte de los votos de Cristina le están diciendo cómo tiene que hacer Cristina para ganar una elección. No, pero eso también... El problema para mí es que primero no le creo lo que dice, porque ella de que dice, se baja del 2019. Dice, vamos a ver si es un obstáculo para la unidad, pero no dice algo muy importante. ¿Quién determina eso? Si es ella, va a decir de ninguna manera es un obstáculo, va a decir lo mismo que en la carta, vengan todos atrás mío o conmigo. Y si ella gana, no la baja nadie. Y si no gana, por ahí dice Batayana, es un gran candidato. Axel Kicillof. Sí, bueno, entonces yo lo tomaría con pinzas. El tema es como un gesto más de desesperación para tratar de atraer votos. Está descomprimiendo. Ayer, casualmente, Pichetto dijo ella es de otro partido y que arme su bloque en el Senado. Entonces se está recibiendo todos los días golpes duros desde lo político. Entonces tiene que descomprimir, no puede seguir absolutamente cerrada a lo que le dicen importantes dirigentes del peronismo. Ahora, lo que vos decís es el problema central que tiene el peronismo hoy en la Argentina y que para mí no logra resolverlo de acá al 2019. Que es, tenés una Cristina que tiene muchos más votos que muchos de los que le impugnan, pero mucho más. Ella plantó un candidato en Salta, donde tenés hoy al único presidenciable que quedó en pie en el peronismo, y salió tercero pegado a Cambiemos. Sacaron más de 30, 20 y pico, casi por ahí anduvo el kirchnerista. Totalmente, no era una figura de primer orden. Ganó Rossi en Santa Fe, ganó la Cámpora en Tierra del Fuego, ganaron en Río Negro. O sea que ya tiene muchos votos. Esto es una realidad. Y todo el resto del peronismo que tiene, porque hay una visión de futuro que dice, acá si no vamos al centro no volvemos más a ser gobierno. Es decir, son votos, lo que tiene Cristina, que le dan poder pero no le alcanza para volver al gobierno. Exacto, vos tenés un peronismo, digamos, racional, por decirlo de alguna manera, con un proyecto que puede llegar a ser gobierno, y una Cristina con un proyecto que no logra perforar hoy ni de casualidad una segunda vuelta, pero que tiene un núcleo duro que es más grande que el resto. Y entonces el peronismo ahí está encerrado. Ahí cortito también, y yo pienso que Cristina hoy se quedó sin discurso. Cuando uno ve los últimos 30 años del peronismo, Cafiero era la renovación, Menem habrá sido la derecha o el neoliberalismo, Néstor Kirchner planteó una política más de izquierda, más populista, de acuerdo a cómo cada uno lo analice, y hoy Cristina emerge en la figura pública, reivindicando un gobierno que termina manchado por corrupción sin proponer nada hacia futuro. Se quedó sin discurso. Ahí quería ir, ¿no? Porque es cierto que siempre después de una derrota, el peronismo, que es parte misma de la Argentina en las últimas 6 décadas, se reinventa. Entonces siempre se reinventa, algunos dirán se disfraza, tiene el mejor marketing político según las épocas, pero siempre plantea una renovación. Acá el problema es que perdió en el 2015 y no tiene renovación, porque la única que tiene fuerza hoy es Cristina.
Ahora, Cristina, y por eso quiero dar esto, la opinión que tiene Cristina de Venezuela y de la Argentina desde el punto de vista del sistema institucional, en realidad es como, yo decía a veces Vilas, que Vilas dice, yo no soy un tenista retirado, en cualquier momento vuelvo y le gano a Djokovic. Willis así, para mí es el más grande de la historia en la Argentina del tenis, pero se retiró en un momento. Bueno, Cristina ha planteado muchas dudas respecto a qué pasó en la elección del 2015, que en realidad no perdió porque fue por un puntito y en realidad fueron los medios y fue Mañeto que a último momento dio vuelta a la elección y demás. Y fíjense lo que dice respecto a Venezuela y a la Argentina, ¿no? Que son dos países en donde no hay Estado de Derecho. Y dejo picando esto porque la pregunta es si Cristina en algún momento pierde, si el 22 de octubre pierde, si reconoce la elección o si termina diciendo, bueno, acá, así como me están investigando y persiguiendo por los casos de corrupción, o la tienen presa Milagro Sala, por ahí tampoco hay que creer mucho a la justicia electoral argentina. Mira lo que dice Cristina de Venezuela y Argentina. ¿Hay democracia en Venezuela para usted, doctora Cristina? Mira, yo creo que la democracia está en emergencia en toda América Latina. Me parece que la elección de Venezuela únicamente como un leading case en donde no hay democracia y en todo el resto de la región funciona la democracia es una falacia. Yo creo que la democracia, Luis, está en emergencia en toda América Latina. En Venezuela, ¿hay presos políticos? Sí. ¿Acá hay presos políticos? No, que yo conozca no. ¿Y Milagro Sala no te parece una presa política? No. Ah, bueno. Yo creo que acá hay presos políticos, creo que acá hay persecución, creo que acá hay persecución política, acá se intervienen sindicatos, acá el presidente, a todo aquel que no piensa como él, sea un juez laboralista, sea un abogado laboralista, sea un sindicalista, sea un opositor, los considera mafiosos. La frase Macri basura, vos sos la dictadura. No la comparto, no la comparto. ¿Hay dictadura en la Argentina? Te dije que no. ¿Y en Venezuela hay Estado de Derecho? Me parece, bueno, acá hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. No, acá no hay Estado de Derecho, no es cierto. No, acá no. En Venezuela no hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. Bueno, realmente es insólito. No hay Estado de Derecho y no hay dictadura. ¿Qué hay? Un híbrido. Que explique qué hay. Pero además lo que hay es un desdoblamiento de esta persona en dos. Una es la política, la dirigente política que dice esto por televisión, ¿no? Que no hay Estado. Y otra es la REA que se presenta a la justicia cada vez que un juez la cita. Entonces, ¿por qué va a la justicia? ¿Por qué va a tribunales a ver, si no hay Estado de Derecho? Entonces, siempre se dijo, y me parece que es una estrategia muy obvia de la expresidenta, de plantear, acá hay un estado de persecución, no hay que creer en nadie, no hay que creer en los jueces, no hay Estado de Derecho, por eso me están persiguiendo con las causas de corrupción. No son hechos, sino es algo opinable. Pero no es lo que hace. Que, bueno, está bien porque se somete, sí se somete a los jueces. Está bien. Sí, pero la defensa no es técnica, y es cierto lo que dice Maxi. La defensa es siempre política. Como la que ella presenta técnicamente hay muchas pruebas en su contra, no estoy diciendo que finalmente sea responsable penalmente o no, pero son muchas las pruebas, entonces el camino que le queda es la defensa política. Es lo que ella habla de falacia, y eso es una falacia. Es decir, me equivoco, pero acá hay un tema fundamental técnico de derecho. ¿Ella nombró abogado defensor? Sí, por supuesto. No, en eso coincido. Entonces está acatando el Estado de Derecho y está acatando. Pero Videla, cuando fue juzgado en el juicio de las juntas, no nombró abogado defensor. No lo reconoce, claro. No reconocía. Ella está reconociendo la autoridad de los jueces. Y Videla decía que no hay Estado de Derecho en la Argentina, decía esto mismo. Claro. Ella se está sometiendo a los jueces, pero la defensa no es técnica, es política. Pero a ver, fijémonos el estado de desconcierto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la falta de respeto. En Venezuela murieron más de 200 personas, se disolvió el Parlamento, y comparamos, porque no responde. Dice, no, en Venezuela igual que en Argentina, y un estado de desconcierto absoluto, que es lo que plantea hoy el kirchnerismo cuando se le pregunta, porque a ver, entendamos que Venezuela era el modelo. Digo, los que marcaban el modelo a seguir era el kirchnerismo durante 12 años, que Venezuela era el espejo donde teníamos que mirarnos. Por eso es tan difícil para ellos marcar que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que se están violando todos los derechos individuales. Aparte de una condena prácticamente unánime a nivel latinoamericano de todos los organismos sobre la falta de Estado de Derecho en Venezuela, y no lo hay en la Argentina. Sí ha sido muy controvertida la actuación de la justicia jujeña en el caso Milagro Sala, pero han intervenido organismos internacionales y demás. La pregunta, claro, ahí quedaba es si los otros presos, porque acá ha habido otros presos en la Argentina, porque los jueces están avanzando, el caso Milani, que fue jefe del ejército con Cristina,
el caso del propio Lázaro Báez, José López, Ricardo Jaime, varios de los asesores de José López y de Ricardo Jaime que hoy están presos, bueno, si esos podían considerarse presos políticos. Pero digo, Cristina, más allá de esa defensa para prevenir que en algún momento algún juez la lleve a juicio oral, de hecho en esta causa va a juicio oral. ¿En cuál? En la de la asociación ilícita de la obra pública. Y todavía no, pero seguramente sí. La que va a ir a juicio oral, que ya está, es Dólar Futuro. Es la de Bonadío. Claro, esa está avanzada. Bueno, si también no hay una impugnación, digamos, a en algún momento alguna derrota política, ¿no? Esta idea de que hubo mucho ruido. Le fue mal con eso, ya lo hizo. Hubo mucho ruido en las PASO. Además, no hay modo. ¿Viste que no hay modo. No hay modo. Yo esto, nosotros en las horas del recuento lo hemos discutido con Florencia, porque yo le preguntaba, che, bueno, ¿es posible? Me dice, no, mirá, es imposible. Es decir, el que gana, gana y el que pierde, pierde el 22 de octubre. Siempre hay una diferencia entre el 4 y el 5% que se corresponde con algunas cuestiones que suceden en todas las elecciones y que han sucedido en otras elecciones, que tiene que ver con las actas que ingresan a las urnas y que no se pueden extraer hasta el momento del recuento definitivo, con los errores insalvables, tiene que ver con eso y es lo que ha sucedido en las distintas elecciones. Y Maxi, a ver, ahí, ¿es el sistema ideal? No, es el que tenemos, se mantienen de los mismos mecanismos que tenía el propio Randazzo como ministro del Interior, que tuvo el kirchnerismo, y nosotros quisimos ir por una reforma política integral y lamentablemente no tuvimos eco, no solamente de muchos diputados y senadores kirchneristas, sino también de muchos gobernadores que tuvieron miedo, no solamente la boleta única electrónica, que era más seguro, más rápido, más transparente, sino una reforma política integral hasta en el financiamiento. Disculpame, Florencio Randazzo desde el año 2005, desde la provincia de Buenos Aires, está impulsando la propuesta del voto electrónico. Sí, es cierto que no se ha podido, no se ha llegado... pero no llegó consenso siendo ministro y estando dentro de su órbita, ni llegó a plantearlo dentro del Congreso tampoco. Vos, Nacho, ¿no la ves pateando el tablero a Cristina si llega a perder por un punto o llega a perder ajustadamente? Con alguna declaración de... No, jugando en el borde del sistema, diciendo acá, es decir, jugando fuerte. Me parece que planteándose, como dice Pichetto, como una fuerza política en el borde del sistema, haciendo, digamos, gestos más de una fuerza política de izquierda, digamos. Me parece que sí. Cuando dice, por eso para mí lo más grave de toda la entrevista fue por lejos lo de Venezuela. Porque realmente te proyecta un país que creo que muy poca gente hoy puede estar de acuerdo con compartirlo, si lo mira un poco de cerca. Y eso es estar en el borde del sistema. Más en el borde del sistema que no querer condenar de manera explícita lo que ocurre en Venezuela, no sé qué puede. No solamente no habló, como vos decís, no habló de los 200 muertos de Venezuela, sino que cuando le preguntan por Venezuela, ella contesta con México. Perdón, y dice, los muertos, los periodistas muertos en México. Y contesta con Milagro Sala. No, y aparte en Venezuela hay una oposición en la calle. Hay una oposición en la calle. No hay elecciones. Que es cierto que muchas veces es violenta, pero porque hay una violencia paramilitar, parapolicial del régimen de Maduro terrible. Terrible, suspendió las elecciones. Es decir, si Argentina en algún momento fuera de ese escenario, sería la catástrofe. Disolvió el Parlamento y suspendió las elecciones. No sé qué más queda, o sea. Es decir, incomparable con cualquier cosa que haya pasado en la Argentina durante el kirchnerismo o en la actualidad. Fíjense cuando habló de libertad de expresión, de lo que le decían a ella y lo que pasa ahora. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. También vi en las movilizaciones a Plaza de Mayo que me mostraban colgada, ahorcada y ¿escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente, si no le gusta lo meten preso? Un chico estuvo preso por un Twitter un mes. Luis, en este gobierno, un mes preso por un Twitter. ¿Qué tendría que haber hecho yo? A mí llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro del cajón. Sí, lo dijeron. Cualquier cosa dijeron de nosotros. Pueden hacerlo. Eso es la democracia. Es poder decir, no me gusta el presidente. Puede decir, sí, la presidenta es una yegua, es una puta, es montonera. Sí, eso es la libertad.
Eso es la democracia. Lo que estamos viviendo ahora, donde alguien que pinta una pared se lo llevan arrastrando, eso no me gusta. Eso no es democracia, eso no es libertad. Y en un país donde la gente no pueda pintar una pared, yo no quiero vivir. Primero, vos fijate la construcción del relato que habla como el tema Montonero como peyorativo hacia ella misma. Y segundo, yo quiero recordar algo. Yo vengo, como vos sabés, trabajando con Rogelio Frigerio hace muchos años. Rogelio Frigerio, como muchas otras consultoras, tuvieron muy importantes multas y denuncias por decir que había inflación en la Argentina. Digo, pero recordemos ese momento. Por decir la inflación que había sin existir el INDEC, le plantearon enormes multas simplemente por decir que el rey estaba desnudo. A ver, bueno, vuelve Cristina con esta idea, ¿no? Del Estado policial que persigue a los ciudadanos, ¿no? Cuando en el medio, en todo caso, hay responsabilidad de jueces, de fiscales, más allá de... Sí, yo creo que el error es como la hipérbole, digamos. Hay un montón de cosas que ocurren que uno podría, con todos argumentos, criticar y cuestionar. Ahora, extrapolar, casos puntuales. Claro, extrapolar eso a que estamos viviendo en un régimen no democrático ni en un Estado de Derecho, es donde me parece que a ella la corre de este centro, que están buscando algunos peronistas, y la pone en un lugar de una fuerza política, sí, podríamos decir, no sé en qué lugar, pero muy en el filo del sistema. Yo entreveo, por ahí es demasiado sutil, ¿no? Pero esto que repitió ella 4 veces dijo yegua, puta y montonera, yegua, puta y montonera. Que eso, como vos decís, es una equiparación absurda, porque 2 son insultos, el tercero no es un insulto. Ser montonero no es un insulto. ¿Ella qué está haciendo con esto? Está diciendo a la militancia, al posible votante que todavía no la votó y todo, que a ella le decían montonera. O sea, está apelando a un voto peronista de izquierda con esto de victimizarse como si ella fuera... Pero ese voto ya lo tiene, ¿no lo tiene ese voto ya? Y ahí hay un voto periférico que no sé si lo tiene, por ahí lo tiene Florencia. Vamos volando a la tanda y cuando volvamos vamos a hablar del caso de Nisman. ¿Hay novedades? ¿No hay novedades? El informe de Gendarmería que hoy estuvieron circulando distintas versiones y que finalmente al parecer se conocería la semana próxima. Y acá Fabio Ferrer nos va a adelantar algo. Y también Cristina puede dar un debate, incluso en TN, en el grupo Clarín, un debate con Randazzo, con Massa, con Del Caño. Esperemos, sería muy saludable. Bullrich, ya volvemos, no te vayas. Garbarino, pensamos en vos. Seguimos en 23 PM. Hoy circularon distintas versiones de un informe de Gendarmería que tiene que presentarse en la justicia sobre el caso Nisman, que demostraría que Nisman fue asesinado a sangre fría. ¿Qué se sabe de eso, Fabio? Los datos que publicó hoy, que anticipó Infobae a través de la nota que hizo Román Lechman, sí. Los datos son ciertos, o sea, son datos objetivos. Lo que falta aún... De un informe, una pericia que viene haciendo Gendarmería. Es de varias pericias que viene haciendo Gendarmería. Esos datos objetivos están, eso es cierto. La Gendarmería lo que dice, no es cierto lo que dijo Cristina, que lo desmintió. Gendarmería no desmintió. Lo que dice Gendarmería es que el informe final, las conclusiones todavía no están. Y eso es verdad, porque la semana que viene se reúnen estos 28 expertos y en base a estos datos que ya hoy publicó Infobae, van a decir y van a dar sus conclusiones. Pero los datos existen, son ciertos. La semana que viene se reúnen. Y la hipótesis a partir principal de ese informe y lo que pasa es que la hipótesis, a partir de ese informe, de esos datos concretos, el tema del arma, de que no se encontraron residuos de bala, no de bala, pólvora, sino son 3 elementos, plomo, antimonio y bario, que es lo que queda cada vez que disparas un arma de fuego, resto de fulminante, bueno, eso no se encontró. No se encontró, la pistola la habían tirado junto al cadáver de una manera distinta a cómo queda cuando una persona se suicida. Tenía golpes el cuerpo de Nisman, tenía golpes en la pierna izquierda y no son compatibles, lo mismo, con los golpes o las escoriaciones que tiene, mejor dicho, una persona cuando se suicida. Y después, lo más grave, quizás me parece a mí, por lo menos yo lo interpreto de esa manera desde la criminalística, es que se limpió toda la escena. ¿Por qué? Porque lo único que encontraron son huellas de Nisman, nada más, 2 muestras de huellas de Nisman. Y a ese lugar asistía la madre, era a la casa, iba la madre, las hijas, secretarios. Y hay algo que se llama principio de transferencia en criminalística. Cuando yo voy a un lugar, dejo algo
indefectiblemente me llevo algo. O sea, yo hoy me llevo algo de acá y dejo algo mío acá y cada uno de nosotros. Y eso no estaba. ¿Qué indica? Que se limpió el lugar. Miren lo que decía hoy con Luis Novarecio en Infobae, Cristina, del caso Nisman. Yo cuando fui presidenta y sucedió lo del fiscal Nisman, como corresponde ante un hecho que conmociona a la sociedad, el presidente, en este caso yo era la presidenta, hablé por cadena nacional del país. Yo di mi opinión en aquel momento, di mi hipótesis, la sigo sosteniendo, pero me parece que no es momento de volver a hacer hipótesis. ¿Siente que hay una parte de la comunidad que cree que su gobierno tuvo que ver con la muerte de Nisman? No, es un disparate. Todos saben que es un disparate. Todos saben que es un inmenso disparate. Me parece que es una acusación sin ningún tipo de fundamento y yo creo que no la conocen, no la creen ni los que la formulan realmente. Nosotros, en realidad, no teníamos ningún motivo. Entiendo que quieran forzar las cosas por cuestiones geopolíticas, por orientaciones, forma parte de una persecución judicial, pero es más, creo que por traición a la patria fueron acusados únicamente Juan Domingo Perón y si Bonadío así lo establece sería también indagada yo por traición a la patria. Realmente me parece un disparate, realmente me parece un disparate, un dislate que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, ahí estaba Cristina, ¿no? Respondiendo sobre el tema. Perdóname, entre los que dijeron en forma directa y llana que ella podía estar implicada, estaba un ex socio del gobierno, que es Joclender. Joclender dijo eso. O sea, es que estos temas están... Hay que ser muy serios con este tema, Sí, porque me parece la verdad que estos temas... existió tanto palabrerío Sí, al respecto. pero igual... Sí, y además son temas, perdón, son temas que me parece que ya están asimilados por la sociedad, ¿no? Sí, Maxi, de pero alguna manera hay que aclarar algo porque... El que cree una cosa y el que cree otra cosa, porque tenemos un problema básico que es la justicia. Pero igual lo que acaba de decir Cristina es mentira, que ella enseguida habló por la cadena. Ella dijo, y salió primero por Facebook diciendo, estoy segura que se suicidó. Y a 48 horas después dijo, estoy segura que fue un homicidio. Pero por eso, lo que digo es 32, hay que hacer un replanteo de la justicia, que hoy claramente puede investigar libremente. Pero hay un dato acá, que ya pasaron 32 meses y nos olvidamos, es que el fiscal murió 24 horas antes de hacer una declaración en contra de la expresidenta. Digo, porque ya naturalizamos mucho todo esto, digo, la justicia lo debe esclarecer, pero ¿por qué tiene una gravedad extra? Es porque iba a hacer una declaración en una causa en contra de la expresidenta. Iba a explicarlo en el Congreso, ya la había denunciado. Bueno, la denunció, a los 4 días aparece muerto. A 24 horas de declarar en el Congreso. ¿Qué se está discutiendo por estas horas? A ver si va a haber un debate, no va a haber un debate. Bueno, Randazzo obviamente quiere debatir con Massa, con Cristina, con todos, quiere estar en el centro de la escena. ¿Qué podría influir en esta campaña, digamos, para cambiar la tendencia? ¿Hay algo que podría influir, algo que podría... el caso Nisman es algo que está muy asimilado ya en los votantes de un lado y del otro. El caso Maldonado es un caso gravísimo que si no tiene resolución va a continuar y pesar sobre el gobierno después del 22 de octubre. No tiene hoy impacto electoral. ¿Qué es lo que se está jugando? ¿El tema económico? Yo creo exacto, que lo que está influyendo a favor del gobierno. ¿Ah, sí? Y sí, la CGT levantando el paro te garantiza tranquilidad, paz social, y eso siempre es bueno si sos gobierno. Los indicadores económicos que empiezan, vos los conocés, por lo menos no se agrava la situación y algunos son de mejora. Así que me parece que, digamos, en lo que le llega a la gente, ¿no? Hoy lo que muestran algunas encuestadoras, mostramos lo de Aresco, favorable al gobierno. Es que en la expectativa de nuevo se recompuso un 55% de la población cree que dentro de un año va a estar mejor. Exacto. Y hoy casi un 40% considera que está bien, que es por primera vez 20 puntos por arriba de lo que fue en los últimos casi 18 meses. Pero ¿qué significa esto? Que hay, por fuera del votante del 35% de Cambiemos, hay votante de Massa o de Randazzo que tiene una expectativa de que van a estar mejor, digamos. Y te digo una última cosa, esto le dificulta a Cristina el eje de su propuesta, que es que no hay Estado de Derecho y que estamos en medio de una crisis económica gravísima. Y por otro lado, el gobierno, con el resultado que finalmente se dio, refuerza su
gobernabilidad, y esto siempre es saludable para un gobierno. Quiero cerrar con la señora, ¿no? Pero no muy cortito, cada día mejoramos porque se va cumpliendo lo que nosotros pero está pronosticamos. con la onda de buenos modales, cambiemos y demás, y no me deja cerrar con la candidata senadora Casamiquela. No, Sí. yo creo que respecto del debate, que es saludable como práctica política y que está bueno que la sociedad pueda indagar sobre lo que piensan los candidatos, sobre la flexibilización laboral. De eso nos olvidamos, claro. Que es importante, digamos, ¿no? Porque a veces están discutiendo si le crees a Macri, le crees a Cristina, le crees a Massa o a Aranda. ¿Y qué piensan? ¿Cuáles son los proyectos que están sobre la mesa? También hay que marcar que es una elección legislativa y algunos piensan que es una elección ejecutiva, ¿no? Digo, parte de la discusión. Yo no quiero dejar de mencionar, Maxi, que termina el programa, me estoy yendo a mi casa sin saber dónde está Santiago Maldonado. Me parece que es un tema que no podemos dejar de mencionar. Que estamos todos de acuerdo y que queremos saber que está todo el Estado colaborando. Gracias a todos por haber estado esta noche en 23 PM. Nos encontramos el lunes a las 11 de la noche. Quédense en el 9 que ya está llegando Tele9 al cierre. Chau, chau. Pasen bien.